Hola, buenos días. Ante todo, espero que estemos todos bien de salud, ¿vale? Eso es importante. Como continuación a a la clase del otro día, al vídeo del otro día donde hablamos de la alimentación adecuada para esta fecha que estamos pasando, esta situación, ¿eh? Estamos comprando tantos alimentos, pues vamos a hablar sobre el almacenamiento de los alimentos, ¿eh? Es importante que sepamos más o menos cómo calcular el almacenamiento también, porque nos ponemos a comprar y después no tenemos manera de guardar, dónde guardar. Entonces, vamos a hablar sobre, vuelvo a decir, sobre el almacenamiento de los alimentos. Mira, os voy a mandar una foto del papel, digamos, escrito de la clase de la semana pasada. ¿Eh? Y después os mandaré también la de esta para que lo tengáis por escrito por si queréis consultarlo, ¿vale? Aunque está el vídeo, pero bueno, si preferís, por si preferís tenerlo en papel. Mira, los almacenamientos de los alimentos, ¿eh? Es que hay que asegurarse que estén en un lugar correcto, limpio, un tiempo determinado. No puede estar toda la vida ahí guardado, ¿eh? Y a una temperatura idónea. Los alimentos se dividen en alimentos secos, refrigerados, congelados y las frutas y las verduras, ¿eh? Entonces, hablamos del almacenamiento, empezamos por los alimentos secos, que son las latas, los cereales, harina, azúcar, galletas. Esto debe de estar en la cocina, normalmente en una alacena o lo tenemos en unos muebles, ¿eh? Debemos de tener las especias también, las bebidas, el aceite, todo eso son alimentos que no son perecederos, ¿eh? Y deben cumplir los siguientes requisitos. Deben estar en un sitio donde pueda haber rotación para que vayamos sacando lo primero que entró en el mueble, digamos, es lo primero que debe de salir, para cumplir las fechas de caducidad más o menos, ¿eh? Entonces, siempre lo más antiguo es lo que vamos a consumir antes. Yo me imagino que eso lo sabéis todo, pero bueno, os lo recuerdo. Después tiene que ser una zona seca y limpia, protegida de insectos, protegida de roedores y demás. Mira, si tenemos una alacena o algo, ¿eh? No se debe de apoyar nunca en el suelo los alimentos. Siempre mínimo a una distancia de 30 centímetros de altura, del suelo. Luego, si hay alguna rotura o algo de los envases, que te digo yo, de la harina o algo, pues eso hay que cambiarlo rápidamente, porque atrae, como sabéis, a los insectos y a roedores. Que se derrama algo, también hay que recogerlo inmediatamente, porque puede pasar eso, que acudan los insectos, ¿eh? Después tenemos que rechazar, ya lo sabéis también, las latas abolladas, porque por ahí puede entrar aire y se contamina el alimento. Como por ejemplo, no sé, una lata de tomate frito. Nunca debemos de comprarla si está abollada porque corre el peligro de que por ahí pueda entrar aire. Ni hinchadas tampoco, ni oxidadas, ¿eh? Luego después, los alimentos que hayan entrado primero, vuelvo a repetir, tiene que salir el primero. El más antiguo que esté en el almacenamiento debe de salir el primero. Para cumplir así siempre las fechas de caducidad, que lo tenemos que tener presente. Los alimentos que hay que conservar en seco y guardarlo en la cocina, también tenemos que tener cuidado porque cuando cocinamos se emiten vapores que si el armario, digamos, o el sitio de almacenamiento no está bien cerrado, se puede entrar ese vapor o eso y humedecer en los alimentos, ¿eh? O el ambiente, simplemente con que se humedezca el ambiente ya pueden estropear los alimentos.
Después tenemos el almacenamiento de los alimentos en refrigeración, perdón, ya son los alimentos perecederos, ¿eh? Como son las carnes, las aves, el pescado, los huevos, los lácteos, y evitar deterioro contaminándose por gérmenes patógenos, ¿eh? La refrigeración debe de estar de 0 a 3 grados de temperatura, ¿eh? Lo mismo que en el transporte. Entonces, hay que tener pendiente, hay que estar pendiente de esa temperatura porque puede haber crecimiento bacteriano, ¿eh? Luego, los frigoríficos, por ejemplo, no pueden tienen que estar en zona ventilada, sin fuentes de calor al lado y que no le dé directamente el sol, ¿eh? No puede estar delante de una ventana, por ejemplo. Se debe limpiar con regularidad y nunca con productos agresivos ni con productos muy perfumados. Se debe de limpiar con agua con un poquito de bicarbonato, ¿eh? Y eliminar un poquito la escarcha si se forma, ¿eh? Y no se deben de sobrecargar porque los frigoríficos, la zona de refrigeración, no se debe recargar porque no circula el aire frío. Y los alimentos no alcanzarían la temperatura en la que se deben de conservar, ¿eh? Después, volvemos a repetir, la temperatura es de 0 a 3 grados, en la que debe de... Y tenemos que asegurarnos que las puertas cierren bien para que se conserve esa temperatura, ¿eh? No se debe de guardar la taja abierta porque sabéis que los alimentos contienen ácido, ¿eh? Y se puede contaminar totalmente. Entonces, cuando hay algo que no hemos terminado, lo lógico es que se meta ese alimento, por ejemplo, no sé, una nata o un poco de tomate frito, pues lo tenemos que pasar a un bote de cristal o a un envase de plástico que cierre herméticamente para que no entre aire y no se contamine. No se deben de meter tampoco alimentos calientes. Yo sé que todo esto lo sabéis, pero quiero recordarlo. Eh, Porque la temperatura bajaría, si metemos alimentos calientes, baja la temperatura de los alimentos que ya están en el frigorífico. Con lo cual ya la temperatura cambiaría. No bajaría, perdón, subiría. Subiría. Entonces tú metes algo caliente y lo que hace es que sube, el alimento que ya estaba dentro va a subir de temperatura, ya no va a estar entre 0 y 3 grados. Y eso se llama, ahí ocurre la contaminación cruzada, que ya lo hemos hablado muchas veces, que es que un alimento va a contaminar a otro. Los alimentos se deben cubrir para que no se resequen, porque además adquieren mal olor, favorece la contaminación y también se debe comprobar diariamente que no hay alimentos estropeados. Se deben de distribuir de esta manera. Mira, los alimentos crudos deben de estar debajo de los cocinados y debajo de los crudos los lácteos, para que no haya líquido que posiblemente se pueda derramar y estropee lo cocinado. O sea, lo cocinado iría arriba, después los alimentos crudos al final los alimentos líquidos, los lácteos, los zumos, todo lo que contenga líquido, por si hay un posible derrame que no estropee lo demás. Luego después tenemos los alimentos en congelación, tienen una atención especial y debe tener unas buenas prácticas. Mira, cuando cogemos los alimentos congelados de las tiendas o de donde sea, hay que asegurarse de que está totalmente por todas partes congelado, porque a veces no alcanzan los menos 10 grados, por algunas partes, aunque está el centro congelado. Eso se debe de rechazar. Tenemos que tener el alimento totalmente congelado y rápidamente meterlo en el congelador. Nos debemos asegurar, no sé, hay algunos frigoríficos que lo tienen, que la temperatura es de -25 a -18 grados.
para garantizar la plena congelación. Hay que revisar el cierre de las puertas, sobre todo de los congeladores horizontales, que cierren bien. No sobrepasar el límite de la carga, sobre todo de los horizontales, porque sube la temperatura. En el momento que se pone muy cargado, va a subir la temperatura, no se va a mantener en la temperatura inicial que pusimos. Luego después, limpiar los congeladores no se debe limpiar, lo sabemos ya todo, pero vamos a recordar, con objetos punzantes. ¿eh? Eh, debemos de identificar lo que guardamos con la fecha y el producto de que se trata, ¿eh? Y debemos de cubrirlo siempre, siempre que esté envasado, porque la congelación quema, ¿eh? Produce una quemadura en los alimentos, ¿eh? Y deseca, digamos, la superficie. Y nunca debemos recongelar. O sea, una cosa, una vez que se descongela, nunca, porque se pierde la cadena del frío y hay un momento en que ha podido contaminarse y ya tú congelarías algo contaminado. ¿eh? Luego, para descongelar los alimentos es importante, bueno, hay alimentos que se pueden cocinar congelados, como es el caso de unas croquetas, algunos pescados, los guisantes, las patatas preparadas para freír, pero nunca, por ejemplo, ni carne ni pescado debemos de cocinarla congelada, nunca. Luego después se debe descongelar en la nevera. Lo dejamos las horas que necesite para que no se formen bacterias alrededor del alimento. Si tú lo dejas fuera, va a haber bacterias y te la puede contaminar. Por eso se exige que se descongele dentro de la nevera. Luego, teniendo cuidado de los líquidos que puede soltar, como por ejemplo tú dejas una carne descongelada dentro y hay que tener cuidado, ponerla en la parte baja porque siempre va a soltar líquido, y que no contamine los alimentos que están dentro ya. Y una vez descongelado, debe permanecer en la nevera hasta que se cocine, pero siempre en el plazo de 24 horas. Cuando tú descongelas un alimento en 24 horas, debes de cocinarlo, sea el alimento que sea. Luego, después, una vez cocinado, sí se puede congelar otra vez. O sea, tú, por ejemplo, descongelas una carne dentro del frigorífico, siempre, todo el tiempo dentro de la nevera, pero tienes que cocinarla en 24 horas y una vez que tú la cocinas, pues la puedes volver a congelar. Y ya por último, el almacenamiento de las frutas y las verduras tienen especial atención porque son portadores de insectos, de tierra y pueden contaminar otro alimento. Hay que tener mucho cuidado, por eso también vienen un poco en cajones siempre. Además, los productos hortofrutícolas están sometidos a procesos, como es maduración, fermentación, que hacen que se deteriore rápidamente. Hay que tener una zona de almacenamiento seca, fresca y bien aireada. De todas formas, no todas las frutas se pueden meter en refrigeración, en el frigorífico. Por ejemplo, el plátano se estropea rápidamente si lo guardamos en el frigorífico. Por eso, más o menos, la maduración, sobre todo de las frutas de temporada, se recomienda siempre que se compre casi a diario. Es una cosa que hay que comprarla frecuentemente porque no se mantiene mucho tiempo. Se debe almacenar estos productos en los mismos envases que vienen de la tienda, no sacarlo y siempre está pendiente porque puede haber alguno que se pique o que esté roto o que tenga moho. Eso hay que quitarlo rápidamente. Y bueno, y nada más. Ya me decís por WhatsApp si queréis, os mando alguna recetita de cositas ricas de verdura también para haceros más ameno estos días de encierro.
y sobre todo hacer un poquito de ejercicio físico porque estamos teniendo una vida un poco sedentaria y que no necesitamos comer tanto. Hay que comer un poquito menos, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado, ¿vale? Os mando si queréis la foto de los documentos para que, por si lo queréis tener en papel. Gracias y hasta otro día. Un besito.